Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay clase, no? Por las dudas pregunto. Sí, sí, ya está el ¿Está? profesor conectado. Está Profesor perfecto, Castillo. gracias, gracias, gracias. Hola, buenas noches para todos. Veo que siguen. Cecilia, hola. ¿Cómo andás, Lucy? ¿Estás bien, Ceci? Bien, bien. Veo que se siguen sumando a poquito, esperamos 2 minutitos más y ya hay 40 comenzando. Hola Lucy, ¿qué tal? Hola Cecilia. Alicia, Buenas no te tardes vi, a ¿cómo todos. andas?
Bueno, buenas noches. Si les parece, vamos comenzando. No se sumó más gente, pero bueno, ya pasaron unos minutos desde el comienzo, así no vamos demorando la clase. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Está, perfecto. Bueno, yo ahora enseguida les voy a pasar a compartir unas diapositivas. Voy a cerrar unas cosas que tengo abiertas y ya. Hola, buenas noches. Tengo una consulta para hacerles a los profesores. ¿Me escuchan? Sí. Yo mandé un correo, mandé al chat mi número de cédula y mi nombre para pedirle que ustedes envíen a Bedelía la constancia del parcial rendido. Así me lo mandan y yo lo mando a la empresa. ¿Puede ser? ¿A quién le tengo que pedir eso? Tomamos nota nosotros ahora y lo gestionamos con el profesor, con Castelo. ¿Está? Porque él había pedido que mandaran justamente los nombres, los datos para gestionar esto. ¿Está? Bueno, muchas gracias, porque no tengo el mail del profesor, así que con los otros profesores le escribo el mail y ellos mandan a Bedelía. Muchas gracias. No, por favor. Ah, perdón, yo estoy en la misma situación, también quería lo mismo. ¿Le tengo que pasar mi correo electrónico? Manden sus datos así como hizo la compañera, como hizo Roma, y nosotros tomamos nota el día de hoy de los alumnos que lo necesitan y hacemos la gestión con el profesor. Lo que no te mandé fue mi mail, te lo tengo que mandar, ¿sí, no? ¿O no? Sí. Está. Sí, por favor. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que la clase de hoy es la clase 18 y viene a ser el segundo grupo de temas que nos toca estudiar en este año de laboral primero, la de laboral 1. Ahora vamos a adentrarnos en todo lo que es el derecho colectivo del trabajo. ¿Ah? Hoy vamos a hacer una clase introductoria, donde vamos a hacer una breve reseña histórica, y les vamos a dar algunos conceptos de esta rama del derecho, que por supuesto está dentro del derecho laboral, pero que ustedes van a ver en el curso que nos queda para adelante, las clases que demos, que tienen unas características particulares, por eso que están segmentados en toda la parte del principio, y ahora en esta segunda parte que es de derecho colectivo que nos toca estudiar. En primer lugar, ustedes ya han visto a lo largo del curso, hemos estudiado, cuando dimos todos los conceptos que tiene esta materia, y entre ellas ustedes ya han estudiado lo que son las partes del derecho del trabajo. ¿tá? Nosotros hemos visto que dentro de partes del derecho del trabajo, lo que son los sujetos, ya hemos estudiado todo lo que son los distintos sujetos, el trabajador, el empleador, también analizamos la OIT como un tercero que también del cual se encuentra empapado nuestro derecho del trabajo, y todo eso, este estudio que nosotros vimos primariamente, y de los conceptos generales y los principios que hemos visto y demás,
vimos que todo ello aplica a lo que se llama el derecho individual del trabajo. ¿Tá? ¿Qué hablamos nosotros? Ahora vamos a empezar justamente con esto para que ustedes logren visualizar en su cabeza las diferencias que existen en lo que es el derecho individual del trabajo y lo que es el derecho colectivo de trabajo. ¿Tá? Ver lo que son las diferencias cuando estudiamos o nos referimos a un derecho de trabajo y a otro. En primer lugar, ustedes tienen que tener presente que cuando nosotros hablamos de derecho colectivo, nos estamos refiriendo a una pluralidad de personas. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que es un bien idóneo, el derecho colectivo del trabajo va a servir para satisfacer necesidades comunes de varias personas. Es la combinación de los intereses individuales. Eso no quiere decir que el derecho colectivo del trabajo es una sumatoria de derechos individuales. A ver, si yo hago un juicio laboral, por ejemplo, contra la empresa de Cecilia, ya tiene una panadería, y a mí me echa, y yo entiendo que me debe rubros laborales, yo a Cecilia le voy a hacer un juicio laboral reclamándole X conceptos que yo entiendo que ella me debe, y eso se va a ver y va a tratar y va a versar sobre el derecho individual del trabajo. Yo, Lucy, le reclamo a Cecilia en concreto por una relación laboral en la que yo entiendo que ella me está debiendo tal y cual cuestión en función de tal y otra cuestión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de derecho individual se trata, en principio, de un interés concreto de una persona contra un derecho que entiende le vulneró una empresa. Pero cuando hablamos de derecho colectivo, estamos hablando de un colectivo, de pluralidad de personas. ¿Qué quiere decir? Lo que yo les estoy diciendo, no quiere decir que voy a reclamar yo, Lucy, porque a mí me sucedió algo, sino que nos vamos a juntar, Cecilia, Alicia, Lucy, todos ustedes que estamos en el curso, porque entendemos que en la empresa que estamos, por ejemplo, no nos están dando el comedor que corresponde para tomar nuestra media hora de descanso. Entonces, lo importante que ustedes tienen que entender es que cuando hablamos de derecho individual, es un interés concreto de una persona, y cuando hablamos de derecho colectivo, se trata de satisfacer necesidades comunes, y lo fundamental, como lo dice la propia palabra, colectivo, no se trata de una sola persona, sino de un conjunto de personas. ¿Tá? Otra cuestión, que esto viene de la mano de lo segundo que yo les ponemos ahí, los sujetos, y ahora nos vamos a ir al contenido. ¿Cuál es el contenido del derecho individual y cuál es el contenido del derecho colectivo? El contenido es distinto, porque el fin último, lo vamos a estudiar de aquí en adelante, del derecho colectivo, es que justamente se lleguen a convenios colectivos. ¿Tá? ¿Y qué es un convenio colectivo? Lo vamos a ver más adelante. Un convenio colectivo, ustedes sí ya saben que son fuente del derecho del trabajo, porque eso sí es parte de la parte introductoria del curso, pero en los convenios colectivos lo que se trata de obtener por parte de los trabajadores son en realidad que sean una fuente de derechos, no son obligaciones. En cambio, cuando nosotros hablamos de un derecho individual del trabajo, yo a Cecilia le reclamo que me pague los aguinaldos que no me pagó tantos años para atrás. Existe una ley que dice que cuando uno trabaja le tienen que pagar el aguinaldo de cual y tal manera, y si no se paga se está incumpliendo una ley, por tanto una obligación que de antemano está prescrita. En cambio, en los convenios colectivos es distinto. Lo que se busca justamente es que esa combinación de intereses individuales, de un conjunto abstracto de personas y demás, se consigan ciertas condiciones de trabajo o mejoras en relación al empleador, que es su contraparte en la relación contractual. También el interés que nosotros vemos cuando se trata de un derecho individual o un derecho colectivo es distinto, porque, como les decíamos recién, cuando hablamos de derecho colectivo, el interés que se persigue, lo que se está buscando es el interés de un abstracto, de una categoría, de un sector. ¿Tá? Cuando yo hago un juicio a Cecilia porque ella no me pagó a mí el aguinaldo, estoy buscando un interés mío puramente económico. ¿Tá? ¿De qué viene de la mano esto? Como ustedes sabrán, cuando se celebran convenios colectivos, lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el tema, no se asusten, pero sí vamos viendo algunos conceptitos,
que a ver, que cuando se regula algo en un convenio colectivo, que como ustedes saben son normas genéricas por rama de actividad, sector y demás, eso se regula para el sector metalúrgica. Quiere decir que las empresas que caben en ese grupo de actividad, los convenios colectivos que se celebren le van a aplicar. ¿Qué significa? Que si yo hoy por hoy soy trabajadora de una herrería, todo lo que se celebre en ese rubro de actividad me va a aplicar a mí. Pero el día de mañana, si Cecilia se incorpora al rubro de actividad en 2 años para adelante, en el 2023, todas las normas que hay también le van a aplicar. Por eso hablamos de que es un interés abstracto de categoría. No es que defiende el interés de Alicia, Cecilia, Lucy, sino de todos aquellos que se encuentran justamente en esa nube que los comprende y en definitiva los va a proteger. Otra cuestión distinta es la finalidad, porque yo si celebra un convenio colectivo como nosotros estamos viendo, lo del derecho colectivo lo que procura hacer es crear normas en paralelo a las del Estado. Ustedes saben que muchas normas en materia laboral, así como en todas las materias por supuesto, justamente normas es evidente, pero si quiere las regulaciones salen a través del Estado por las leyes. Pero justamente con los convenios colectivos lo que sí hacen es otra creación de normas que surgen justamente entre las partes participantes, que vamos a ver nosotros que en el derecho colectivo, cuando hablamos de esta pluralidad de sujetos, estamos hablando tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. ¿Ah? Otra cosa importante refiere y que se diferencia el derecho individual con el derecho colectivo es lo que atañe a los conflictos. ¿Cómo se solucionan los conflictos en el derecho individual? Si yo entiendo que mi Alicia me debe ciertos rubros laborales, le tengo que hacer un juicio. ¿Cómo se resuelve eso? Con una sentencia judicial. En cambio, en el ámbito del derecho colectivo, los medios de solución de conflictos son distintos. Se dan a través de mediaciones o de arbitrajes, y las formas de exteriorizarse el conflicto también es distinto. En lo que atañe a al derecho individual, de hecho, no están permitidos, están prohibidos. Pero sí, cuando en el derecho colectivo nosotros vamos a ver que justamente cuando se hace una huelga, se está exteriorizando un conflicto, pero justamente es derecho colectivo, porque ustedes después lo van a ver, que para que se den estos fenómenos donde se defienden derechos colectivos, tiene que haber pluralidad de sujetos, porque justamente de eso se trata. ¿Ah? Entonces, eso es en lo que atañe a los conceptos generales, un poco de que ustedes vean la diferencia en lo que es el derecho individual y cómo es que opera el derecho colectivo de trabajo. Y ahora sí lo que vamos a hacer, después de ver esas pequeñas diferencias para que ustedes mentalmente puedan separar uno de otro o imaginarse los distintos si se quiere, vamos a darles algunos conceptos preliminares, porque en realidad el concepto de derecho colectivo se va a cargar de todas las clases que nosotros veamos al analizar este módulo, porque hay ciertos institutos y ciertos institutos del derecho colectivo que son justamente su esencia y que los vamos a ir estudiando de acá en adelante, y todo ello al final del día van a ver que conforman una definición de derecho colectivo y que es por demás cargada y extensa y con mucho contenido. Acá nos vamos a limitar a algunos, como todo, algunos conceptos que han dado distintos autores, para que ustedes se queden con una breve idea, como les ponemos ahí, un concepto preliminar de lo que es el derecho colectivo. Bueno, en primer lugar vamos a referir a lo que dice Pla Rodríguez, y Pla Rodríguez dice que es el núcleo de normas que reglamentan el conjunto del personal de la empresa, organizado o no, pero actuando como una unidad. La formación y las funciones de las asociaciones profesionales de los trabajadores y patronos, sus relaciones, la posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Por su parte, también les pongo ahí una definición de Palomeque, que es un autor que es una definición que al profesor le gusta traerla al curso cuando estudiamos este tema, y este autor nos dice que se entiende por derecho sindical. Nosotros vamos a ver más adelante que como todo, cuando surgió el tema del derecho colectivo en sí, empiezan ahí los debates o sugerencias, si se quiere, a ver cómo se le va a llamar a esta rama del derecho. Entonces van a ver que hay muchos autores que
lo denominan derecho sindical, es el caso de Palomeque. Entonces, este autor, ¿qué nos dice? A su juicio entiende que el derecho sindical es el sistema de normas jurídicas, estatales y autónomas, que regulan las relaciones entre los sindicatos, organizaciones empresariales y el Estado, o el ordenamiento normativo de las relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué significa esto? Que el derecho colectivo lo que va a hacer es, como dijimos antes, a través de los convenios colectivos, justamente lo que hace el derecho colectivo es, va a regular las relaciones entre los sindicatos y las organizaciones, entre las organizaciones empresariales, y va a regular ciertas cosas. ¿Por qué ponemos ahí normas jurídicas estatales y autónomas? Porque muchas normas sí salen del Estado, pero otras justamente son productos de los convenios colectivos, que son las propias partes que a través de los mismos se autorregulan, coordinan cosas, acuerdan cosas, y de esa manera deciden vincularse laboralmente con su contraparte contractual en la relación laboral. Ustedes ya saben que es trabajador y empleador, pero en el derecho colectivo la particularidad y lo fundamental que tenemos es que ambas partes del derecho del trabajo tienen que ser un colectivo de trabajadores y un colectivo de respecto de la parte empresarial también. ¿Está? ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, sí. Bien. Ahora nos vamos a hacer un breve comentario de lo que es la función y el fundamento del derecho colectivo, y un poco el origen histórico de por qué es que se da el surgimiento del derecho colectivo. ¿Está? El origen del derecho colectivo, dicen los autores que propiamente es origen de sus institutos. ¿Cuáles son los institutos del derecho colectivo? Los vamos a estudiar y todos de ellos son importantes. El sindicato, la huelga y la negociación colectiva. Es más, lo vamos a ver nosotros más adelante, que se habla de este triple contenido del derecho colectivo, y que inclusive es inescindible. No se puede sostener uno sin el otro. Están estrechamente entrelazados, y estos institutos son de gran importancia en lo que es en el derecho colectivo del trabajo. Entonces, como les estaba diciendo, que el origen del derecho colectivo está en sus propios institutos, los que mencionamos recién, el sindicato, la huelga y la negociación colectiva, y lo que se suele decir es que este proceso del nacimiento, si se quiere, del derecho colectivo, está vinculado al proceso que se produce en Francia, en lo que atañe a la Revolución Francesa, y luego también a lo que es a la Revolución Industrial. ¿Tá? En un primer momento, cuando los trabajadores, la clase obrera, porque en esa época inclusive se hablaba más en esos términos, la clase obrera pretendía asociarse y tratar de defender derechos y demás, lo que se hizo es, en Francia, que también tiene sus correlatos en otros países también de Europa, se hacen leyes que lo que hacen es justamente prohibir las asociaciones. ¿Tá? Es muy conocida, cuando ustedes lean este tema y vean el origen histórico, van a ver que en todos los libros que ustedes vean al respecto, va a estar la famosa ley de Chapelier, del año 1791, donde justamente lo que hizo esta ley es prohibir toda reconstitución de las corporaciones con las características que ha de tener esta ley como legislación represiva. Eso dice la ley propia de 1791, esta ley de Francia que recién les dije. Entonces lo que hacían era que no podían asociarse los trabajadores. Incluso era tanta la represión que tenía la clase obrera, que también se regulaba lo que era la tarjeta obrera, que era un carnet con el que tenían que circular los trabajadores en aquella época, donde si los paraban las autoridades, el carnet tenía que decir si la persona estaba trabajando o no, en definitiva una marca de si había sido despedido o no, y en el caso de que la persona hubiera sido despedido, se tomaba constancia y automáticamente
la persona tenía que volver a alguna fábrica a trabajar. Estamos hablando de una época donde la represión a la clase obrera era muy grande, toda la época de la revolución industrial, ustedes saben, largas horas de trabajo, trabajaban niñas, niños, mujeres, el promedio de edad que vivía la gente era bajísimo, justamente a raíz de los graves excesos a los que estaban expuestos la gente y demás. Entonces es que todo eso se acompañó con una prohibición expresa de los trabajadores de asociarse, de reivindicar derechos. Luego de esto tenemos un tiempo después, que justamente a raíz del impacto que da lo que estamos hablando nosotros, la represión obrera, las condiciones en las que vivía la gente, lo que estamos hablando, niños, mujeres, los abusos patronales y demás, y esas cuestiones que habían, después los propios hechos sociales, que es lo que se llama también cuando estudian todo este tema, que se llama la cuestión social, quiere decir que todo lo que empezaron a advertir los estudios y las propias estadísticas y consecuencias que estaba haciendo el producto y el abuso de la parte, si se quiere, patronal, en lo que respecta a sus trabajadores, es que ahí empezó a haber un periodo que se le llama de tolerancia. A ver, no era que ya no se podían asociar los trabajadores que podían reivindicar algún tipo de derechos, sino que hubo una mera tolerancia y fue producto de las realidades sociales que impactaban en los propios países. Y después, entonces esto es como poco, es un poco paso tortuga. Primero se prohibió, de a poco se empezó a tolerar el surgimiento de algún tipo de asociación, y esto, como yo les decía a ustedes, perdones, pero estoy leyendo justamente unas notas cuando leí un poco esta historia, refrescarla para poder contárselas a ustedes, que justamente, en realidad, esta etapa de tolerancia encuentra su origen en lo que algunos estudios denominan una etapa inclusive humanitaria o humanitarismo, que comienza a surgir a partir de los años 1830 y 1840, a raíz de algunos de los informes presentados sobre los estudios en las manufacturas. Uno de los más conocidos es un estudio de Villarmé de 1840, que estudia las manufacturas de lana, algodón y seda, y esta persona llega a conclusiones escalofriantes en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Y a raíz de esto es que empieza a desaparecer esta prohibición absoluta y se le empieza a dar cabida a los trabajadores de asociarse y de tener algún tipo de movimiento entre ellos. Y a esta etapa de tolerancia, después se va afianzando el tema, y después hay la legalización. Hay una legalización, un reconocimiento de este tipo de asociaciones, y tenemos ahí también, en el año 1884, en Francia, justamente, casi 100 años después de la prohibición por la ley de Chapelier, tenemos el reconocimiento de la ley Waldeck-Rousseau, donde justamente hay un reconocimiento expreso a este respecto. Después también, no solo en el caso concreto de esta legalización, después inclusive se empiezan a promover la constitución de asociaciones, sindicatos y demás, y empieza a aparecer en las propias constituciones. Yo ahí, vieron que yo le fui poniendo en concreto justo, como yo les decía, el correlato en el caso de Francia también se da en Inglaterra, y yo fui manejándome un poco con lo que es la legislación francesa, pero eso en realidad impactó a nivel mundial. Esa prohibición y demás es algo que nosotros lo observamos a lo largo de la historia, y a nosotros, a Uruguay, nos salpicó de la misma manera, pero lo que es importante es que cuando nosotros hablamos que de este trayecto que se le fue dando al tema, se empezó en las constituciones de los distintos países, se empezaron no solo a legalizar, como ya vimos que años antes había pasado en algunos países de Europa, sino que empezaron a promover justamente la agremiación y la asociación de los trabajadores. Ahí, a modo de ejemplo, les ponemos, en el caso de México, la Constitución de Querétaro de 1917, la de Alemania, la de Weimar del 19, y en Uruguay tenemos ya en 1934 el artículo 57 de la Constitución, donde ahí justamente habla la promoción de sindicatos, y ya más reciente
tenemos los documentos de la Organización Internacional del Trabajo, los convenios internacionales 87 y 98, que los vamos a estudiar en profundidad en el curso. Entonces, hoy solamente les voy a decir que en esos convenios lo que se regula justamente es la libertad sindical, que ustedes van a ver que es el principio básico de toda esta parte del derecho colectivo, y también regula el tema de el convenio 98 sanciona en caso de que las empresas tengan acciones tendentes a tengan acciones en función de represión sindical. ¿Está? Entonces, quédense con esto. Hoy por hoy está clarísimo que lo que es el derecho colectivo y todo lo que atañe al sindicato y la organización de los trabajadores está no solo que permitido, sino que más que reconocido y se promueve. Y es más, en el caso concreto de Uruguay tiene mucha fuerza el tema, por suerte los sindicatos tienen mucha fuerza en el entendido de que están presentes y es un actor importante, en definitiva, en materia de derecho laboral. ¿Está? Como dijimos antes, porque viene como todo entrelazado, evidentemente, ¿qué pasa? El derecho colectivo se empieza a tornar importante. Cuando estamos haciendo un poco de historia, los trabajadores estaban totalmente resegados, obviamente había una explotación importantísima desde el lado patronal, entonces te motiva eso, que las personas se junten. ¿Tá? Entonces, justamente el fundamento del derecho colectivo, que es que juntos hacemos la fuerza. Entonces, personas que están en una misma situación, tienen un mismo interés, se juntan para tratar de satisfacer sus inquietudes, sus derechos, necesidades, llámeselo como. Entonces, el fundamento teórico del derecho colectivo o derecho sindical, como dice ahí en la placa, es la autonomía colectiva, y que es la potestad de los grupos y de los sujetos para autorregular los intereses contrapuestos. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos de derecho colectivo, les tiene que quedar claro, por supuesto que muchas veces se llega a conflictos colectivos, se llegan a los conflictos colectivos, pero en realidad el derecho colectivo también sirve, y es una de sus finalidades justamente, para que las partes conversen, acuerden y se acerquen, justamente lo que le llamamos la negociación colectiva. Entonces, siempre que hablamos de derecho colectivo, no se queden en la cabeza que es el interés permanentemente contrapuesto entre un grupo de trabajadores y la empresa, sino que el derecho colectivo lo que hace es, hay sujetos colectivos de ambos lados y tienen intereses que deben tratar que se compatibilicen, y de eso se trata el derecho colectivo. ¿Tá? Por supuesto, cuando no se solucionan, cuando no llegan a buen puerto por las buenas, es lo que ustedes ya conocen, la huelga u otras 20.000 formas que manifiestan un conflicto colectivo de trabajo. ¿Está? Entonces, esto es lo que yo les decía al inicio, en función un poco de las placas anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a llamar al derecho colectivo? Lo que es la denominación. Volvemos. Hay autores, generalmente los extranjeros, Cabanelas, por ejemplo, Palomeque, el autor que recién referíamos, o de Viali, ellos son de utilizar la expresión derecho sindical, y entienden que el derecho, que lo más acorde para esta rama del derecho sería el derecho sindical, porque claramente el sindicato es el actor preponderante de esta rama del derecho, de allá a que inclusive la propia rama del derecho lleve su nombre. Viene a ser como el sindicato, la vedette del derecho colectivo, por eso se sugieren y se inclinan por esta denominación. Por otro lado, hay quienes entienden más apropiada la expresión el derecho de las relaciones colectivas. Es común entre los autores franceses, por ejemplo Paul Durand, así lo entiende, y en nuestro derecho positivo, Pérez del Castillo entiende que también sería la denominación más apropiada, pese a admitir que en la doctrina nuestra, en la uruguaya, los autores suelen inclinarse por derecho colectivo,
que como ustedes verán, es la forma que nosotros en el curso al menos optamos por llamar esta parte del curso. ¿Tá? ¿Quién se inclina en esta línea? Es Pilar Rodríguez, y lo que dice este autor, y cita justamente a Krotoshkin, y dice que, como ocurre, como todo el derecho del trabajo, también el derecho colectivo toma su nombre y su esencia únicamente al lado de los trabajadores, en cuyo interés ese derecho existe principalmente. ¿Tá? Volvemos, el derecho colectivo del trabajo queda claro, pero pasa eso mismo en el derecho del trabajo en sí, que justamente el interés que más, el interés que si se quiere procura o al final del día termina más satisfaciendo es el del trabajador y que es justamente a quien le puede llegar a interesar más la promoción de este derecho y demás, por eso esa parte final donde dicen los autores que es la esencia y es el interés de ese derecho el que existe predominantemente. ¿Tá? Hasta acá vamos bien, estas son cosas muy genéricas, teóricas, introducción al curso, pero estas pequeñas cosas que vamos viendo, ¿vamos bien por ahora? Sí, por ahora es bien. Bien. Impecable, profe. Sí, está claro. Vale. Entonces seguimos avanzando. Cuando nosotros hablamos de derecho del trabajo colectivo, tiene ciertas notas características que vamos a ir viendo, que hay cosas que ya fuimos mencionando, pero como verán son las esenciales y por eso les tiene que quedar claro, y insistimos con el tema de la pluralidad de sujetos, el tema del conflicto, la negociación, porque se trata de todo eso. Entonces, ¿qué notas características encontramos? Primero lo que atañe a los sujetos, ¿tá? Porque esencialmente tiene que haber sujeto colectivo del lado de los trabajadores. Una sola parte, si se trata de un solo trabajador, no hay convenio colectivo. Si a mí no me gusta algo que hace Alicia en su empresa y yo reivindico derechos, eso es un conflicto individual de trabajo. Para que sea un conflicto colectivo, tiene que haber un colectivo de trabajadores. ¿Ah? Eso es importante, porque aparte, volvemos, por supuesto que lo que atañe al derecho colectivo y cuando se hace convenio colectivos, tenemos pluralidad de sujetos de las dos partes, pero es distinto, porque a ver, si en una empresa yo sola, Alicia sola es mi empleadora, pero toda la clase somos sus empleados y estamos reivindicando derechos, obviamente somos todos nosotros, tenemos la parte colectiva desde el lado del trabajador, pero vamos contra la empresa. Alicia, no necesariamente del lado de la empresa tiene que haber un colectivo de empresarios, que quede claro eso. ¿Ah? Sí, siempre respecto al trabajador, sí pasa que cuando estamos ya en conflictos colectivos o situaciones X, cuando nos enfrentamos a la parte patronal, si se quiere, ya hubo federación de empresas y cuestiones, pero lo importante que les tiene que quedar claro es el colectivo respecto de los trabajadores, y no estamos hablando de sumatoria de intereses individuales. Por ejemplo, Alicia es nuestra empleadora y a 10 personas de la clase no nos está pagando, no nos deja irnos de licencia. Y no nos paga licencia y no sé qué, y bueno, está complicado el tema de licencia. Si queremos hacer un juicio a Alicia, nosotros 10 por eso, no estamos en un conflicto colectivo de trabajo, porque no se trata de sumatoria de intereses individuales, es muy claro, es mi problema de que no me paga la licencia, es el problema de Torres que no le pagan la licencia, es el problema de Roma que no le pagaron la licencia, es una sumatoria de intereses, pero es muy claro y muy identificable que a mí me debe 50.000 pesos, a Roma le debe 330 y a Torres le debe 10. ¿Tá? Cuando hablamos de conflicto colectivo, tiene que haber que hay un fin último común y que hay un interés abstracto de todos nosotros, que algo está pasando con el empleador que tenemos enfrente. ¿Tá? Eso les tiene que quedar muy claro. Otra cosa característica cuando nosotros hablamos del derecho colectivo de trabajo es lo que atañe al contenido. ¿Tá? ¿Cuál es el contenido de esta rama del derecho que estamos viendo? Tiene un triple contenido. Primero, lo que atañe a los sujetos, que es lo que nosotros venimos viendo desde que comenzó la clase de hoy.
El otro contenido que tiene es que tiene que haber un conflicto colectivo o de interés. Si no hay conflicto, si no hay conflicto de colectivo o de interés, no estaríamos en parte del derecho colectivo del trabajo. Y el último contenido que siempre mencionamos, que es fundamental, es el de la negociación colectiva. ¿Tá? La razón de ser del sindicato, que como nosotros vimos es uno de los institutos, de los pilares del derecho colectivo, junto con la huelga, con la negociación colectiva, es el sindicato. ¿Para qué existen, si se quiere, los sindicatos? ¿Qué procuran los sindicatos? Justamente es, o por supuesto, obtener ciertos derechos, ciertas condiciones de trabajo. Entonces, por eso es que quieren negociar con la parte patronal. ¿Tá? ¿Qué puede pasar? Y es más, la negociación colectiva, el fin último que tiene, es el convenio colectivo. Todo esto nosotros lo vamos a ver más adelante, porque cada cosa que yo les voy diciendo así, como una cosita menor, sindicato, negociación colectiva o convenio colectivo, es objeto de estudio en clases siguientes, si no es en una, en 2 clases. Entonces, hoy es un pantallazo de conceptos que se queden con una idea de lo que estamos hablando cuando referimos a derecho colectivo, pero ya les digo, en el curso, en las clases siguientes, es que vamos a empezar a llenar de contenido todos estos conceptos básicos, preliminares que estamos mencionando. ¿Tá? Entonces, como ustedes también saben, la negociación colectiva, como les pongo ahí, el fin último es el convenio, quiere decir que hablamos la parte patronal con el sindicato y nos fue bárbaro, hicimos un convenio colectivo, pero como que es el fin último de la negociación colectiva, después de hablar, de negociar, que llega a un convenio, pero puede pasar, ustedes saben, y después es noticia en los medios recurrentemente, el tema del huelgo, ocupaciones, de la huelga, la ocupación, esto y lo otro, y todas esas justamente son medios de acción que tiene los sindicatos, la agrupación de los trabajadores para ser escuchados. ¿Tá? Entonces, en el contenido tenemos los sujetos con esta particularidad que vimos de los trabajadores de manera colectiva, que tiene que haber un conflicto de interés, y también la negociación colectiva. ¿Tá? ¿Qué nos pasa acá cuando hablamos de derecho colectivo? Hay medios o instrumentos frente al conflicto. A ver, si hay un conflicto, ¿cómo se puede resolver? ¿Qué medios usamos? Ahí es lo que nosotros lo llenamos este concepto con la conciliación, el arbitraje, la huelga cuando en realidad la huelga cuando en realidad no se está llegando a buen puerto y se quiere presionar a la empresa a tener un impacto más fuerte. Entonces, estas son características muy importantes de esta rama del derecho. ¿Tá? Otra característica muy particular que tiene es lo que estamos diciendo desde que empecé a hablar del tema, es el interés colectivo. No quiere decir yo, Lucy, digo, a mí me pasa, sino que estoy refiriendo a un interés que me sobrepasa a mí, refiere a mí y a muchas personas, pero que entre todos tenemos un interés último. Volvemos, no es sumatoria de intereses individuales. ¿Tá? Y ahora lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos de este interés colectivo, hablamos de la autonomía privada colectiva, que es esa autonomía que tienen las propias organizaciones de regularse, ir para el lado que ellos creen conveniente y demás, sin injerencias y con total autorregulación. ¿Tá? Esto de autonomía colectiva tiene expresiones específicas que se desprenden en 5 circunstancias y las vamos a ver acto seguido. ¿Tá? Y por último, una nota característica del derecho colectivo del trabajo son las finalidades. En definitiva, ¿para qué existe, qué persigue el derecho colectivo del trabajo? ¿Qué persigue? La autorregulación, volvemos, con el derecho colectivo del trabajo, a través de los convenios colectivos, a través de los convenios colectivos, se logran normas que justamente lo que hacen es autorregular a los sectores de actividad, y también la otra finalidad del derecho colectivo es la autotutela, ellos mismos protegerse.
el claro ejemplo de esto, de cuando se ejerce la autotutela, es por la huelga. Está pasando algo, los trabajadores con negociaciones no están pudiendo y toman una medida de acción más fuerte. Por eso es que dentro de las finalidades del derecho colectivo tenemos la autorregulación y la autotutela también. ¿Ah? Como les dije cuando empezó la clase, los tres institutos, los tres pilares del derecho colectivo, el sindicato, la negociación colectiva y la huelga, hacen a lo que le llamamos la triangularidad del derecho colectivo. ¿Tá? Inclusive la cueva del autor dice que es una trilogía inescindible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede separar. Uno depende del otro y están estrechamente vinculados el uno con el otro. ¿Tá? Porque la negociación colectiva, por ejemplo, puede haber, la negociación colectiva se puede estar dando, no llegan a nada, y ahí de repente aparece una huelga. Cuando nosotros hablamos de derecho colectivo, siempre estamos hablando que del lado de los trabajadores ya haya una colectividad, un sindicato. Entonces, los tres pilares están estrechamente mencionados y son la base del derecho colectivo, y como les dije, estos tres elementos que ustedes están viendo ahí, los vamos a estudiar en clases siguientes, ¿tá? Son institutos fundamentalísimos del derecho colectivo de trabajo. Entonces, como nosotros vimos en la primera parte del curso respecto a lo que es el derecho individual del trabajo, por llamarlo de algún modo y diferenciarlo de esto, vimos que le rigen ciertos principios, que es todo lo que estudiaron, del principio protector, irrenunciabilidad, de continuidad, primacia de la realidad, no discriminación, continuidad, y alguno más que me estoy olvidando de mencionar, ¿tá? Entonces, esos principios le rigen a esta rama del derecho. Bueno, ahí es claro que el principio protector sí, pero después hay lo que es fundamental respecto a esta rama del derecho, es que, tenemos esos principios generales que rigen, el principio de buena fe, que ustedes también lo estudiaron, que lejos de ser propio del derecho del trabajo, sino que es es un principio esencial de todas las ramas del derecho. Pero bueno, en el caso del derecho colectivo del trabajo, encontramos el principio específico o esencial de la libertad sindical. ¿Tá? ¿Qué es esto de la libertad sindical? El profesor Castelo es la clase que van a seguir el día viernes con el profesor Castelo. El principio de la libertad sindical, ustedes van a ver que hoy por hoy se entiende que es un derecho humano fundamental. Y el principio de libertad sindical es el principio, el derecho que tiene todo trabajador de, justamente, afiliarse a un sindicato o no, y asociado o no, a ejercer todos los derechos, y a ejercer todos los derechos que entienda conveniente para, de ejercer todas las acciones que entienda conveniente para hacer valer sus derechos, relativos a una organización. Esa es la libertad sindical. El poder asociarse, y una vez asociado, tener libertad de acción para tratar de que justamente para el fin que yo me junté, que es asociarme y lograr ciertas reivindicaciones laborales, poder llevarlas a su fin. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho colectivo de trabajo, se torna fundamental el principio de libertad sindical, que significa esto. ¿Qué estamos hablando? La persona decide afiliarse a un sindicato o no, pues también van a ver si la libertad sindical es negativa, pero nos vamos a ir por la positiva. Yo me afilio, pero afiliado puedo justamente tratar que para lo que me afilié pueda cumplir su finalidad o su fin. ¿Está? Dentro de los principios dentro de la libertad sindical, que a ver, hoy me limité a una simple mención, la clase que viene es una clase entera de libertad sindical, así que vean lo que significa en realidad el principio de libertad sindical, que es más, en los convenios que yo les dije antes, el 87 y el 98, justamente el convenio internacional número 87 lo que viene a hacer es consagrar expresamente el principio de libertad sindical. ¿Tá? Y el 98, como
como yo les dije, va a prohibir la represión sindical y regula consecuencias cuando la patronal, en definitiva, reprime sindicalmente a un trabajador. ¿Tá? Entonces, dentro de lo que es este principio de la libertad sindical, ¿les quedó claro ese concepto, ese titular que les dije? El viernes lo cargan con el profesor Castelo, que tiene para rato del tema, pero les tiene que quedar claro lo que significa el tema de este principio de libertad sindical, y la importancia que tiene, inclusive en el entendido que es un derecho humano fundamental. ¿Sí? Bueno, yo me doy por satisfecha, me tiro por la positiva. ¿Tá? Entonces, lo que es la libertad sindical, dentro de este principio tenemos subprincipios. Tenemos la autonomía sindical, la autonomía colectiva y la autotutela. Dentro como subprincipios de la libertad sindical. Como lo fuimos viendo anteriormente, cuando nosotros referimos al principio de la autonomía colectiva, ¿qué significa esto? Es la autonomía institucional, es la autorregulación de la esfera interna. ¿Qué quiere decir? El sindicato tiene absoluta libertad para funcionar institucionalmente como quiera. Esto es lo de la autonomía institucional. Yo, sindicato, estoy formado, me manejo y me regulo de manera interna como a nosotros, los afiliados, los que formamos parte, nos parece la mejor opción. ¿Está? Entonces, la autonomía colectiva tiene 4 características importantes. La autonomía institucional, en el entendido de lo que acabamos de ver, la libertad para nosotros, internamente, nos regulamos como queremos. Segundo, la autonomía normativa, que es la potestad de regular las condiciones de trabajo, es lo mismo. Y después tenemos la autonomía representativa, que es el poder de representación de intereses dentro del grupo. ¿Qué quiere decir? Que cuando un grupo de personas se junta, en definitiva, está reunido un sindicato, a esa organización que se formó se le da facultades, tiene poder para representar los intereses de un grupo. ¿Tá? Todo esto son expresiones de la autonomía colectiva que le llamamos. ¿Qué quiere decir? Hay un sindicato constituido y se va a Dinatra a negociar. Se entiende que los delegados que están yendo a negociar, justamente lo que están haciendo, tienen esta autonomía representativa que se llama, y tiene poder de representar al grupo. No se piden poderes y cuestiones por esto. Se entiende que el grupo de colectivo de trabajadores se juntó, van por un fin común, tienen intereses abstractos de categoría, y quien los representa tiene poder de representación para hacerlo por ellos. Y también, otra expresión de la autonomía colectiva es la autotutela. ¿Qué es esto de autotutela? Es el poder de defender los intereses del grupo a través de diversos medios. ¿Cuál es el medio más sonado, si se quiere? La huelga. Es una de los medios de acción que utilizan los sindicatos para lograr colmar sus expectativas o en definitiva reivindicaciones laborales. ¿Tá? Eso es lo de la autotutela. Lo vamos a ver más adelante. Me quedé pensando, pero no voy a seguir ahondando en esto, porque lo que les digo, la clase de hoy realmente es introductoria. Todo lo que vimos hoy es objeto de clases particulares y cargadas para adelante. Y bueno, y esto de autotutela, y va a decir alguna mención más del tema de huelga, pero en realidad más adelante vamos a ver bien lo que es la huelga, los tipos de huelga, la regulación de la huelga, y en realidad creo que es cargarlos de contenido a esta altura medio al santo voto. La clase estaría por acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
antes de culminar la clase, alguna duda administrativa de algo. Sí, profe, yo tengo una Sí, duda. sí. Con respecto a la bibliografía, ¿nos recomienda Pla Rodríguez? Sí, esto es en Pla Rodríguez, en el tomo, ay, esperen, ayúdenme con el tomo. Siempre Creo me que estábamos en confundo. el tomo 1, volumen 1 o 2, no me acuerdo. No, pero esto se salta a los otros de Pla, por Creo que eso es que el 4, si no me En el equivoco, ¿no? lo tenés ahí, para que yo me fijo por acá. Porque son los de Pla, para mí es el 4 volumen, pero ya les digo bien. No, capaz. No es en el que venían, no, esta es otra parte. Bien, sí, iba a preguntar eso yo. Ahora yo lo busco y se los digo, y después el otro libro, esa otra bibliografía es el curso del profesor Castelo y de Razo en el tomo 4. Pero ya les digo bien el de Pla, porque no es en el que estábamos. Aguarden un segundito. Ya les digo cuál es. Es en el tomo 4. Es en el tomo 4 seguro, pero ahí lo que les voy a deber, lo aclaramos en la clase que viene, no sé si es el volumen 1 o el volumen 2, pero es el tomo 4 con seguridad. Esperan un poquito. Esperamos, profe, no hay ningún problema. Estamos bien, voy a... Ahí dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Es tomo 4, volumen 1. Impecable, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, si no hay más consultas, dejamos por acá, les agradecemos la atención. Bueno, que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau.